Hola, bienvenidos una vez más al Rincón del Rookie. Hoy vamos a hacer un pequeño custom con una figura de Star Wars. La idea va a ser recrear una foto, una escena de una peli famosa y bueno, partiendo de la base de que la figura es bastante cutre, no sé muy bien cómo va a quedar, pero bueno, espero que os quedéis hasta el final y me digáis qué os parece. Vamos al lío. Hoy vamos a hacer un custom con esta figura de Stormtrooper. Iba a decir del chino, pero desafortunadamente o irónicamente no es del chino. Es de un centro comercial grande de estos hipermercados. En un principio lo vendían a 6 euros, si no recuerdo mal. No lo compraba ni el tato. Después creo que lo bajaron a 3 euros y después hicieron un 2 por 1 y nada, que no había manera. Y al final lo regalaron. Los regalaban con unos tickets y a mí me lo dieron, me lo regalaron. Como veis es bastante cutre. No tiene articulaciones, básicamente. O sea, lo que son las piernas no se doblan. Los brazos apenas tienen movimiento. Tiene la cintura. Y después la cabeza un poco. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer un diorama donde vamos a representar la famosa foto de William Dafoe en Platoon. Estará sobreimpresa ahora mismo en la pantalla, que es la típica foto que todo el mundo relaciona con una película de Vietnam, que es el momento de la muerte de William Dafoe. Lo que vamos a hacer es obviamente cortar con la Dremel. Cortaremos las articulaciones, sobre todo obviamente la parte de las piernas, las rodillas y la pelvis, porque en la foto pues él estará arrodillado en el suelo. Desecharemos la parte negra de las articulaciones porque no nos va a servir. O sea, cortaremos con la radial de la Dremel y después puliremos hasta eliminar toda la parte negra. Aquí en la pelvis posiblemente no, o sea, vamos a tener que reconstruir las cartucheras porque vamos a tener que cortar por aquí. Las reconstruiremos después con masilla polimérica, con la que también haremos las articulaciones. El casco, lo que es la parte del cuello, también lo cortaremos para conseguir una pose un poco más mirando al cielo, como en la peli, como en la foto. Y con los brazos no creo que haga falta cortarle los codos, pero sí en los hombros a lo mejor si hacemos algo para abrirle un poco las articulaciones. Básicamente esto va a quedar una figura, o sea, no será articulable, pero bueno, el diorama será un trozo de cartón, después os lo enseño. Usaremos una plastilina del chino que seca al aire, es muy barata, y para lo que es hacer terrenos, oye, pues no va mal. Creas imperfecciones, creas volúmenes, creas pequeñas montañitas. Al ser una plastilina nos permite crear, por ejemplo, huellas y cosas así. Y una vez seca, pues le damos una imprimación, la pintamos y tan a gustos. Una vez tengamos el soldado posado y seco de la masilla, tenemos una imprimación en blanco y procederemos a pintarlo. Haremos algo de desgaste en lo que es la coraza. De hecho, se supone que le están disparando por la espalda, así que haremos un par de orificios de láser en la espalda y algún impacto. Y le llenaremos, pues obviamente le haremos señales de suciedad y cosas así, porque se supone que está en la guerra. Así que muchas gracias por estar aquí y espero que os guste. Vamos al lío. Por cierto, si os preguntáis cómo es posible que funcione la Dremel sin estar tocando el selector de potencia, posiblemente es porque no habéis visto mi otro vídeo donde os explico cómo hacer un pedal para poder trabajar con la Dremel mucho más cómodo. O sea que tendrás el enlace por aquí, aprovecha y echa un vistazo. Vamos allá.